a grabar. Vamos a iniciar nuestra jornada de hoy con la exposición del grupo número 7, ¿cierto? Así que, por favor, los integrantes del grupo número 7, que sería Brian Osandón, Jan Nochima, Nicole Mesa, Estefanía Idea y Francesca Uvilla, les cedo la palabra para que comiencen su exposición, por favor. ¿Profe, una consulta se ve? Sí, estupendo. Ya. Y falta que se conecte una compañera, empezamos igual en la espera, ¿no? Absolutamente, si nosotros hay que ser responsables y teníamos una hora, así que si no está la compañera, lamentablemente tiene un minuto, cuando le toque escuela. Adelante, por favor. Ya. Buenas tardes, profesor, compañeros. Nuestro grupo les expondrá sobre el paper de dosis ocupacional durante la cardiología intervencionista en adultos, primeros valores con dosímetros activos personales en Chile. Nuestro grupo lo compone Nicole Mesa, Yasna Osima, Brian Osandón, Estefanía Bea, quien les habla, Francesco Villa. Antes que todo, mencionar que los autores de este artículo son Carlos Úbeda, Claudio Morales, Diego Gutiérrez, Marcus Oliveira y Carlos Manterola. Y los colaboradores para este artículo fueron el Departamento de Tecnología Médica de la Facultad de Salud de la Universidad Tarapacá-Arica, Chile, el Departamento de Radioterapia Centro Oncológico del Norte, Antofagasta, Chile, el Departamento de Tecnología y Biología de la Salud, Instituto Federal de Bahía, Salvador, Bahía, Brasil, y la Unidad de Medicina, Cirugía Hepatobiliar del Departamento de Cirugía, Facultad de Medicina, Universidad de la Frontera, Temuco, Chile. El objetivo de este artículo es presentar los valores de dosis iniciales ocupacionales utilizando dosímetros activos personales digitales para el personal médico durante los procedimientos de cardiología intervencionista de adultos en un hospital público de Chile. Se midió la dosis personal equivalente a HP10 sobre el delantal de plomo del médico, la enfermera, el radiólogo durante 59 procedimientos. Los valores medios de la dosis ocupacional HP10 por procedimiento fueron de 47,6, 6,2 y 43 microsievert para el médico, la enfermera, el radiólogo, respectivamente. Si no se utilizaron herramientas de protección, la dosis del médico puede exceder el límite de la dosis del lente del ojo. Introducción. Los pacientes pueden recibir altas dosis durante los procedimientos de fluoroscopía guiados, y algunos pacientes se someten a varios procedimientos en un periodo relativamente corto de tiempo. Los estudios de dosis deben realizarse en laboratorios de intervencionismo cardíaco como parte de un programa de garantía de calidad. Los resultados obtenidos deben utilizarse para comparar la práctica laboral con la de otros centros. La práctica local debe investigarse si los valores medios de distribución de la dosis local exceden los niveles de orientación o caen por debajo de los niveles de acción. También se sabe que el médico, tanto los médicos, enfermeros y radiólogos de los laboratorios de intervención cardíaca pueden recibir altas dosis de radiación si se hace un mal uso de los instrumentos de protección radiológica o no se aplican buenas medidas operacionales, y pueden producirse lesiones por radiación en los ojos después de varios años de trabajo si se realizan varios procedimientos complejos al día. Los médicos cardiólogos
intervencionistas representan el grupo más importante de especialistas médicos que participan en estas prácticas. Los niveles de radiación dispersa al personal médico no son ni uniformes ni simétricos. En los laboratorios de cardiología intervencionista es necesario utilizar correctamente las tarjetas de control personal para controlar y auditar la dosis de radiación ocupacional. Además, según la Sociedad de Angiografía e Intervenciones Cardiovasculares, el uso de monitores de dosis personales debe formar parte de los programas de seguridad radiológica en los laboratorios de cardiología intervencionista. En Chile, la vigilancia de la exposición ocupacional se aplica comercialmente con los dosímetros pasivos, película, los dosímetros de luminiscencia termoluminiscentes y los de estimulación óptica. Sin embargo, varios trabajos de otras regiones del mundo han concluido que los dosímetros personales activos digitales, DPA o ADP, son una herramienta útil para reducir la dosis ocupacional, informando al personal médico de su nivel de exposición según su posición con respecto al sistema de rayos X, y al paciente en el laboratorio de cardiología intervencionista. Además, todavía no existen documentos que informen sobre el uso de los APD para fluoroscoprocedimientos de cardiología guiados de manera copiosa en las regiones de América Latina y el Caribe. A la luz de lo anterior, en el marco de un proyecto regional del OIEA en América Latina y el Caribe, para la optimización de la protección radiológica en intervenciones guiadas por imágenes de rayos X, en este trabajo se presenta la metodología y los primeros resultados de los valores de dosis ocupacionales utilizando APD para el personal médico durante los procedimientos de cardiología intervencionista en adultos en Chile. Materiales y métodos. Estas mediciones se realizaron utilizando un sistema de angiografía Axion Artis DFA de Siemens, Halker, Alemania, equipado con un detector de panel y perteneciente al Servicio de Cardiología del Hospital Regional de Antofagasta en Chile. El sistema estaba equipado con detectores de silicio amorfo de 48 centímetros en diagonal y un tamaño de píxel de 154 micrómetros. También tenía un generador de 100 kW a 125 kV. El protocolo utilizado para todos estos procedimientos fue el de cardio menor a 85 kilos con 3 modos de fluoroscopía, bajo, medio y altas dosis, todos configurados de 7,5 a 30 pulsos segundo a la menos 1, y solo una adquisición a modo cine configurado de 15 a 30 fotogramas por segundo a la menos 1. Había 6 campos de vista, 11, 16, 22, 32, 42 y 48 centímetros. Además, filtros de 0,1 a 0,9 milímetros de cobre y con una colimación virtual. La distancia del isocentro al piso era de 106 centímetros y la distancia del foco al isocentro eran de 75 centímetros. El sistema de angio rápido se caracterizó utilizando los protocolos acordados en los programas europeos Diamond y Sentinel. El producto del área KERMA, PKA, fueron verificados y los correspondientes factores de calibración y atenuación de la mesa y el colchón, permitiendo la corrección de las cantidades de dosis medidas incluidas en los informes de dosis de los pacientes. Cambio. A la dosis del personal. Las mediciones de la dosis personal equivalente HP10 y de la tasa de dosis se realizaron mediante RAV-SAFE I2, un sistema APD o DPA especialmente calibrado para proporcionar información en tiempo real sobre la exposición a la radiación durante 59 procedimientos de cardiología intervencionista en adultos, 22 eran diagnósticos y 37 terapéuticos.
El dosímetro mide y registra la exposición a los rayos X por segundo y transfiere los datos de forma inalámbrica, por radio, al disco en tiempo real. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la universidad que llevó a cabo la investigación. Hija, Solo se perdón, utilizaron... perdón, ¿Sí? un alcance. Lo que pasa es que estaba hablando Stephanie Beas y después cambió de persona, pero sigue Stephanie Beas. ¿Quién está hablando ahora? ¿Sigo yo, Estefanía Bea? ¿Sigue usted? Sí. Ya, vale, que le noté otra voz y como hubo una cierta No, descoordinación. Hija, no adelante. soy yo. Dale, adelante. Ya, solo se utilizaron 4 dosímetros para todos los procedimientos. Primero se utilizaron 3 dosímetros, para el médico, la enfermera y el radiólogo, sobre el delantal de plomo, además de la dosimetría personal pasiva habitual, lo que proporciona una estimación razonable de la dosis entregada a la superficie de la piel sin protección y al ojo lente. El cuarto dosímetro se usó en un compañero y se colocó en el brazo en C a 45 grados bajo la mesa y a unos más o menos 85 centímetros del isocentro. Según Sánchez y otros, para tener un valor medido como referencia de la dosis de dispersión que el personal interviniente recibiría en condiciones normales si no se utilizara instrumentos de protección adicionales como la pantalla suspendida del techo o las gafas protectoras. Los cálculos estadísticos de los valores de dosis se hicieron por medio del programa informático SPSS17. Las correlaciones en los diagramas de dispersión se investigaron mediante la calibración de la correlación de Pearson entre la pKa y los valores HP10. Los resultados y la discusión. Los datos de dosis HP10 para cada dosímetro se muestran en la tabla 1, proyectada en la pantalla. En la tabla se muestran los resultados por procedimiento en términos de dosis ocupacional HP10. Los valores fueron más altos para los procedimientos terapéuticos que para los diagnósticos, lo que se explica por qué los valores medianos del pKa bajaron esa misma tendencia de 52 a 26 grays centímetros cuadrados respectivamente. En este estudio, el rango para la dosis personal equivalente HP10 se situó entre 5 y 510 microsievert con un valor medio de 47,6 microsievert para el dosímetro utilizado para el médico. De 0,1 a 130 microsievert con un valor medio de 6,2 microsievert para el dosímetro utilizado por la enfermera y de 0,3 a 321,2 microsievert con un valor medio de 4,3 microsievert para el dosímetro utilizado por el radiólogo. Según el proyecto de investigación ORAMED, la dosis personal equivalente a HP10 medida en el pecho del médico sobre el delantal fue de 50 microsievert. Sánchez y otros informaron de que la dosis media por procedimiento era de 46 microsievert para el médico y 12 microsievert para la enfermera. La dosis personal equivalente a HP10 registrada a nivel del pecho de los operadores sobre el delantal en los laboratorios de cateterismo cardíaco puede utilizarse para estimar aproximadamente la dosis de las lentes del ojo cuando no se dispone de dosímetros oculares y con el dosímetro de brazo en C situado en la parte inferior del tubo de rayos X. En los alrededores de la radiación de retrodispersión del paciente y sin ninguna barrera de protección como una pantalla suspendida del techo, se podría obtener información sobre los niveles de radiación de retrodispersión en la geometría del peor de los casos. Según Martín, la dosis en los ojos puede ser el 75% de la dosis registrada por el dosímetro colocado en el pecho o el protector de la tiroides. Como el estudio se llevó a cabo en el transcurso de un mes, 59 procedimientos cardiológicos, también es posible extrapolar de la tabla 1 que los valores del personal de HP10 equivalentes a dosis para el médico, la enfermera, el radiólogo y el dosímetro de brazo C durante un año son 33,7, 3,9, 3,0
y 73,0 milisievert, respectivamente. Para lo anterior, se hace absolutamente necesario el uso de protección ocular, el cual reduce la dosis en los ojos por un factor de 8 a 10 exposiciones frontales, dependiendo de la protección ocular y la calidad de la radiación dispersa. Sin embargo, según Sánchez y otros, en algunas circunstancias, altas cargas de trabajo y gafas ineficaces, el uso único de gafas no puede, en ausencia de una pantalla protectora, ser suficiente para mantener la dosis del lente del ojo por debajo del límite de la dosis ocupacional. Un protector de pantalla correctamente posicionada puede, por el contrario, ayudar a reducir la dosis de los lentes de los ojos y, lo que es más, la dosis de todo el cerebro, la cabeza y la glándula tiroides. La figura 1 muestra la correlación entre la pKa y valores de HP10 para el médico, la enfermera y el radiólogo, y la posición del brazo en C. La figura 1 ilustra la correlación de los valores de HP10 en función de la pKa para todo el conjunto de datos. El dosímetro del médico y la enfermera presentó los valores de correlación más altos. Sin embargo, también hubo una moderada correlación positiva para los otros dos dosímetros. A partir de las pendientes calculadas, la dosis personal equivalente HP10 para una dosis media de pacientes 53,9 Gray centímetros cuadrados serían 48 microsievert el médico, 5 microsievert la enfermera, 4 microsievert el radiólogo y 103 microsievert el brazo en C, respectivamente. Con el dosímetro localizado en el pecho del radiólogo, se esperaba que la dosis por unidad de dosis del paciente fueran más bajos en comparación con la enfermera y el médico, ya que el dosímetro estaba más alejado de la zona donde predomina la retrodispersión del paciente. Dependiendo del ángulo del brazo C, esta reducción puede variar. Además, cuando se utiliza la pantalla suspendida del techo, se debe observar una reducción adicional de la pendiente del orden del factor de atenuación de la pantalla, dosis del médico por unidad de dosis del paciente. Este factor de atenuación de la pantalla, dependiendo de la calidad del haz, podría oscilar entre 20 y 50 o incluso más alto. En nuestro caso fue de 50%, entre 103 a 48 microsievert. Una política estricta sobre el uso regular del dosímetro debe formar parte de cualquier servicio de garantía, o sea, de cualquier garantía de calidad en los servicios, ya sea en cualquier servicio, sobre todo en cardiología intervencionista, ¿ya? El hecho de no usar los dosímetros de vigilancia podría representar una violación de los procedimientos, tanto para el empleador y los requisitos reglamentarios de legislación, ¿ya? Acá en Chile, lamentablemente, no hay ¿cómo se llama? En materia de protección radiológica, no se considera estos programas. Una alternativa útil es el sistema de APD, que ofrezca acceso a tiempo real para ver la dosis de los trabajadores ocupacionales. Pero esta alternativa aún no se aplica acá en Chile, pero sí en Europa. Y se demostró que ha hecho, ¿cómo se llama? Ha sido esencial para los estudios, para tener en tiempo real la dosis de los trabajadores, sobre todo del médico. Para la lente igual, porque se exponen demasiado a la radiación. Las limitaciones de este estudio fueron que hubieron un bajo número de procedimientos en cardiología, ya que se realizó en el contexto de un hospital, ¿cierto? Público, y hubieron pocos pacientes. Entonces eso limitó un poco el estudio, pero sin embargo este estudio lo siguen haciendo,
al menos se apuntaba el paper, que actualmente se sigue investigando para obtener mejores resultados. En cuanto a conclusión dentro de lo que fue el paper y el estudio, se tomaron los valores de HP por los procedimientos, que fueron de 47,6 microsievert, para el médico, 6,2 microsievert para la enfermera, 4,3 microsievert para el radiólogo, y hubo una dosis de 103.1 microsievert en brazos en C. También se llegó a la conclusión de que si no se utilizan las herramientas de protección, la dosis del médico pueden superar el límite establecido acá en Chile. Y eso afectaría demasiado, tomando en cuenta la lente del ojo. Eso sería nuestra presentación, profesor. Perfecto, muchas gracias, muy amables. Dejen de compartir la pantalla. Oye, un par de cosas. Denme un segundo. Ya, chiquillo, gracias. Mira, un par de cosas. Cuando uno diserta, uno está disertando algo que ya se hizo, ¿ya? Entonces, ojo con los tiempos verbales que ustedes utilicen, porque no es, se expresa lo correcto, es decir, se hizo, fue en tiempo pasado, y ustedes lo están hablando el paper en tiempo presente. Entonces, ojo con ese aspecto para futuras presentaciones. Lo otro con respecto a cómo uno va modulando, ojo con el checheo que uno tiene normalmente en un lenguaje que no es académico como este, ¿ya? Entonces, ojo con el tema del HP10 y esas cosas, para que el día de mañana, cuando les toque una presentación en otro lugar, no vayan a tener problemas por ese tipo de cuestiones. Lo otro también importante es que si ustedes se equivocan, no digan, perdón, disculpe, me equivoqué. No, ustedes tienen que seguir adelante porque ustedes son los que más saben del tema. La persona que lo estamos escuchando, lo estamos viendo, se supone que estamos aprendiendo de ustedes. Muchas veces los errores que uno comete en este tipo de presentaciones pasan desapercibidos si son capaces de soslayar la situación y seguir con lo que ustedes están conversando, están hablando. ¿Ya? Así que, en general, bien, ahí yo les voy a dar la nota. No sé si hay alguna consulta, alguna duda del resto de sus compañeros. ¿No hay? Perfecto. Ojo con este paper, que este paper lo hicimos en el Hospital de Antofagasta, y lo relevante de esto son las conclusiones. Miren, porque muchos de ustedes el día de mañana pueden que se dediquen a los procedimientos intervencionistas. Y este paper da muchas luces de cómo hay que trabajar y cómo hay que protegerse durante estos procedimientos. Así que es absolutamente atingente con lo que ustedes pueden hacer el día de mañana si les toca trabajar en este tipo de servicios. Perfecto. Continuemos, por favor. A continuación, dejo al grupo número 8, que habla algo de exposición en neurointervencionista. Tienen que ver los anestesiólogos, los anestesistas. Bueno, no me adelanto más. Adelante el grupo número 8, por favor. ¿Empezamos nomás, profe? Adelante, por favor. Ya. Buenas tardes, profesor y compañeros. Nuestro grupo, conformado por Sebastián Carrasco y Caro Flores, Fernando Quispe, Rocío Sánchez y quien le habla, Jana Espinosa, a continuación presentaremos el estudio sobre la exposición del anestesiólogo en la sala de neurointervencionismo. Para comprender lo estudiado en nuestra investigación, debemos tener en cuenta ciertos conocimientos previos, dentro de ello, una causal conocida de catarata, donde bien se sabe
que la radiación dispersa durante procedimientos de radiología intervencionista puede producir catarata en los trabajadores ocupacionalmente expuestos. Recordemos también que la catarata es una opacidad del cristalino del ojo, como vemos aquí en la imagen. Las cataratas son la causa más común de pérdida de visión en personas mayores de 40 años y es la causa principal de ceguera en el mundo. La importancia para el área de radiología se asocia a que el daño ocular radioinducido es considerado un efecto determinista, por lo cual bien se sabe que existe un umbral de dosis que puede llevar a la aparición de las mismas. Estudios previos han reforzado la importancia de utilizar blindaje durante procedimientos radiológicos, como lo son el protector tiroideo, el chaleco plomado o los lentes plomados. Otro aspecto importante es conocer la configuración típica del equipo de neurointervencionismo, donde se dirige la radiación dispersa lejos del radiólogo y directa al anestesiólogo, como vemos aquí en la imagen. Por un tema de posición del anestesiólogo, la mayoría de las veces quedará cerca del equipo de fluoroscopía con el equipo de anestesia, como vemos aquí en la imagen. Este de aquí sería el anestesiólogo. Esto es porque los procedimientos de neurointervencionismo se centran en áreas como la cabeza y el cuello del paciente. A pesar de que estudios previos demuestren la importancia de utilizar blindaje en procedimientos radiológicos, son pocos los estudios enfocados en la exposición del anestesiólogo. Este dato es mencionado por nuestro artículo, aunque el estudio se realizó el año 2009, por lo cual actualmente ya se cuenta con mayor información acerca del tema. Este estudio analiza la exposición de la radiación facial del anestesiólogo durante procedimientos neuroradiológicos intervencionistas y el objetivo del mismo es lograr medir y analizar apropiadamente la exposición a la radiación de anestesiólogos en procedimientos de neurointervencionismo. A continuación, mis compañeros darán a conocer paso por paso la investigación llevada a cabo. Bueno, en cuanto a material y métodos, se tuvo que se estudió la exposición a la radiación en la frente del radiólogo y el anestesiólogo en 31 procedimientos neuroradiológicos en adultos, donde se involucraban cabeza y cuello. Cabe destacar que el estudio fue de carácter pasivo, esto quiere decir que no se alteró el comportamiento del personal médico en ninguna forma. Los procedimientos realizados y estudiados fueron, como pueden ver en la diapositiva, angiografía cerebral, angioplastía vascular cerebral, implantación de stent y embolización de malformaciones arteriovenosas cerebrales, tumorales y aneurismas cerebrales. Los participantes de este estudio fueron un asistente del radiólogo, la cual participó en los 31 procedimientos, 21 residentes de anestesiología que se repartieron a lo largo de 31 procedimientos. Cabe destacar que al momento de realizar el reemplazo de médicos durante el procedimiento, el equipo de detección se trasladó al nuevo médico y se continuó con el monitoreo de la exposición a la radiación de una manera continua. También se hace mención en que todos los médicos participantes asistieron a un curso de capacitación del mismo centro médico sobre protección radiológica, como parte de su capacitación general para la cita clínica, recordándoles en todo momento el correcto uso de todos los elementos de protección personal posibles a usar, como pueden ver en la diapositiva, un delantal plomado que tiene que ser en 360, o sea, envolviendo completamente al personal médico, protector tiroideo, escudo de acrílico portátil, mamparas, lentes plomados, etc. La exposición a la radiación se midió con 2 monitores o dosímetros que fueron los Unforce EDD30, que son los que pueden ver también en la diapositiva. Estos tienen un sensor en estado sólido conectado a un medidor de bolsillo. Y para estimar la radiación del cristalino, sin obstruir la vista y el libre movimiento del personal, el sensor o área sensible se colocó en el centro de la frente, 3 centímetros por encima del nivel de los ojos y se mantuvo en esta posición con una cinta. El área sensible es esa como extensión de cable negra que se ve ahí, la parte más ancha. Bueno, y pasando a la otra diapositiva, en cuanto a los equipos disponibles en el estudio, se tuvieron 2 salas de procedimientos neuroradiológicos, cada una con su respectivo equipo, los cuales eran un sistema biplano de arco en C de marca Philips Integris y otro un sistema biplano arco en C de Siemens. De los 31 procedimientos realizados, 7 se realizaron en la sala Philips y 24 en la sala Siemens. En ambas salas, el anestesiólogo estaba ubicado a lo largo del lado izquierdo del paciente y entre este y el equipo de fluoroscopía se posicionó un escudo de 1,80 m de alto, equivalente a 0,5 milímetros de plomo, con una mitad superior acrílica transparente para no obstruir la visual del anestesiólogo. Como pueden ver en la imagen inferior derecha, ambos sistemas de fluoroscopía tenían el brazo anteroposterior en una configuración estándar, teniendo el intensificador de imagen
sobre el paciente y el tubo de rayos X bajo el paciente, minimizando así la retrodispersión al personal médico que se puede generar. Además, el sistema Siemens también se usó en una configuración estándar para el brazo en posición lateral. Cabe destacar que a raíz de un estudio de los equipos que se realizaron, se obtuvo y se consideró en el estudio que el sistema Philips, al ser tecnología más antigua, generaba un 20% más de radiación de lo esperado. Y por último, además de considerar la exposición a la radiación del anestesiólogo y radiólogo, se midieron otras variables que la experiencia clínica y la literatura existente demostraron que eran relevantes, como las que están en la diapositiva, que son duración total del procedimiento, tiempo total de la fluoroscopía, radiación total emitida por el equipo de fluoroscopía y el tipo de anestesia, y por último, el número de intervenciones farmacológicas realizadas por los anestesiólogos en el cuidado del paciente durante la intervención. A continuación, se realizará una revisión del análisis estadístico del estudio en cuestión. Bueno, primero que todo hay que saber qué es lo que es un análisis estadístico. El análisis estadístico es el proceso que nos permite interpretar los datos numéricos que disponemos para buscar patrones o tendencias que no se perciben a simple vista. En este caso, el análisis estadístico será comparado entre dos muestras, angiografía y procedimientos de intervencionismo. Esta primera tabla a disposición representa una comparación entre la angiografía y procedimientos de intervencionistas evaluados bajo dos parámetros: la duración del procedimiento y el porcentaje de anestesia general aplicado. El objetivo en sí de esta tabla es probar la varianza de las dos muestras. La varianza es una medida de dispersión de la variabilidad de los datos con respecto a la media, junto con la regresión lineal, que es una técnica estadística destinada a analizar por qué pasan las cosas y cuáles son las principales explicaciones de algún fenómeno. Los resultados de la tabla son mostrados a través de la medida de la media, junto con la desviación estándar, con un 95% de nivel de confianza que será mostrado en la siguiente tabla. El nivel de confianza representa el porcentaje de intervalos que incluirían el parámetro de la población si se tomara más muestras de la misma población una y otra vez. En este caso, la población son los anestesiólogos y los radiólogos. En esta tabla 2 se presenta un resumen de la exposición a la radiación de anestesiólogos y radiólogos en diferentes parámetros de exposición, donde los datos son datos de una media junto con la desviación estándar. Además, se agrega un test, el p-test, que indica el valor de la probabilidad de que la diferencia entre las varianzas se deba al azar. En este caso es menor a 0,05, por lo que según el estándar aplica un resultado significante que permite rechazar la hipótesis nula. La hipótesis nula dicta que los valores de los parámetros y sus valores hipotéticos son causados por el azar. Haciendo una comparación con los datos de la tabla, la exposición a la radiación al anestesiólogo en los dos diferentes procedimientos es considerablemente diferido en comparándolo con la exposición del radiólogo en los dos diferentes procedimientos. Esto puede ser debido a que el anestesiólogo participa más en los procedimientos intervencionistas al administrar diferentes fármacos. Esto puede ser verificado en los datos que nos da la tabla número 2 con respecto a las intervenciones del anestesiólogo durante los procedimientos. En esta figura 3 se representa un diagrama de dispersión con tres parámetros de exposición, que son la radiación total del equipo de la fluoroscopía, exposición del radiólogo y número de intervenciones farmacológicas del anestesiólogo. Se ve reflejado, igual que la tabla anterior, que la diferencia de exposición del anestesiólogo en procedimientos intervencionistas es mucho mayor que en la angiografía. Esto puede ser causado por diferentes factores que serán explicados posteriormente. En síntesis, el fin de estos análisis estadísticos de las tablas y figura es identificar los factores que contribuyen a la exposición de radiación del anestesiólogo, además de verificar su veracidad. Los resultados fueron resumidos en figuras y tablas y las revisaremos en orden. Primero se midió la dosis de radiación facial al radiólogo en distintos procedimientos resumidos en la tabla 1. 31 en total, 22 procedimientos intervencionistas y 9 angiografías. Los tiempos promedios para ambos tipos de procedimientos fueron 133 minutos para angiografías y para intervencionismo 231 minutos. En la siguiente tabla, la tabla 2, muestra la exposición del anestesiólogo y el radiólogo durante los 31 procedimientos, en donde se compara la exposición entre los procedimientos de intervención y angiografía.
se encontró que la radiación total emitida por el equipo de fluoroscopía fue mayor durante los procedimientos de intervención que durante la angiografía, con 147 minutos frente a 82. Los procedimientos intervencionistas, la exposición del radiólogo, en procedimiento intervencionista la exposición del radiólogo fue de 6,5 microsievert, que constituye 6 veces mayor para los procedimientos no intervencionistas. Para los procedimientos de intervención, la exposición a la radiación del anestesiólogo fue más del triple que la del radiólogo, y la relación fue de significativamente diferente de 1, siendo 3,2. En la tabla siguiente, presenta un análisis bivariado de la exposición a la radiación de anestesiólogos utilizando regresiones lineales simples. Incluye tanto procedimientos angiográficos como intervencionistas. Los coeficientes se interpretan como el cambio en microsievert de exposición del anestesiólogo por unidad de aumento de variable probada. Aquí se encontró una correlación significativa a la exposición del anestesiólogo del número de intervenciones farmacológicas y la duración del procedimiento, siendo la primera de estas, es decir, el número de intervenciones farmacológicas, la fuente con mayor correlación, con un total de 0,55. Esto quiere decir que el factor que incide mayormente sobre la exposición del anestesiólogo es el número de intervenciones farmacológicas. Estas intervenciones comprenden el número total de administraciones de anestesia y los cambios en la velocidad de infusión de ellas, procedimientos que se requieren durante las intervenciones. En la tabla siguiente se muestran los resultados de la regresión lineal múltiple de la exposición a la radiación del anestesiólogo, donde se encontró que solo los números de intervenciones farmacológicas y la exposición del radiólogo fueron explicativas. Por cada intervención farmacológica del anestesiólogo, su exposición a la radiación aumentó en 0,42 microsievert. Además, la exposición del anestesiólogo aumentó en 1,1 microsievert por cada exposición de 1 microsievert del radiólogo. Para el modelo final, la exposición del anestesiólogo aumentó en 0,42 microsievert por bolo o cambio de la velocidad de infusión, y rastreó la exposición total del radiólogo con un coeficiente de 1,1 microsievert por exposición total del radiólogo. Ahora pasando a las figuras. La figura 1 muestra los datos en bruto graficada mediante diagrama de dispersión para la exposición a la radiación del anestesiólogo. Esto frente a la exposición del radiólogo, la radiación total emitida por el equipo de fluoroscopía y las intervenciones farmacológicas del anestesiólogo. En el eje celeste se encuentra la exposición a la radiación del anestesiólogo y se relaciona en orden. En el primer gráfico en A, la exposición total a la radiación emitida por el equipo de fluoroscopía, en B la exposición a la radiación del anestesiólogo y en C el número de intervenciones farmacológicas del anestesiólogo. Pasando a la figura 2, se grafica la exposición medida del anestesiólogo versus los residuos predichos y estudiado. En A se muestran los residuos estudiados externamente para regresión versus valores predichos. Y en B se muestra la medición de la exposición a la radiación ocular del anestesiólogo versus el valor predicho. En ambos, los resultados parecen estar distribuidos aleatoriamente alrededor de 0. Tanto los procedimientos de intervención como la angiografía se incluyeron en los análisis de regresión. Ahora los resultados más relevantes de todo lo anteriormente mencionado son 3 puntos. El primero, que el promedio de exposición facial a la radiación por procedimiento intervencionista fue de 6,5 microsievert con una desviación estándar de 5,4. Resultó ser 6 veces mayor que los procedimientos no convencionales de la angiografía y promediado más de 3 veces la exposición recibida por el radiólogo. Y por último, se encontró una correlación en el número de intervenciones farmacológicas y la exposición total del radiólogo. Pasando a la discusión de la información, continúa mi compañero Ícaro Flores. Luego de analizar e interpretar los resultados obtenidos en este artículo científico, se demostró cómo el anestesiólogo está mucho más expuesto a la radiación en comparación que el médico radiólogo. Esto se puede deber a que la dosis de radiación a la que se encuentra expuesto el anestesiólogo durante los procedimientos de neuroradiología se correlaciona directamente con el número de intervenciones farmacológicas realizadas por él mismo. También una causa que puede explicar esta conclusión puede ser
la posición que adoptó el anestesiólogo al momento de utilizar el arco en C en su posición lateral. Esto ya que el anestesiólogo se situó en una región muy cercana al tubo de rayos X y además está a una distancia óptima como para ser alcanzado por la radiación dispersa que se genera producto de la interacción de la radiación con el paciente, mientras que el médico radiólogo se localiza en el otro extremo hacia el receptor o intensificador de imagen. Cabe destacar que cuando el anestesiólogo se posiciona cerca del tubo de rayos X, este último recibe una dosis 4 veces mayor que la recibida por su colega en el otro extremo. Esto se explica ya que como lo dije anteriormente, se encontraba cerca del tubo de rayos X y es mucho más probable que la radiación dispersa se dirija en su dirección. Bueno, también en este artículo se realizaron ciertas recomendaciones, como es la aplicación de los mecanismos de protección radiológica. En este caso, en cuanto a la distancia y apoyándonos en la ley inversa del cuadrado de las distancias, es de vital importancia conservar una distancia lo más prudente posible respecto a las principales fuentes de exposición, como lo es el tubo de rayos X y el paciente. Ahí, como se ve en la imagen, está la distribución espacial de la dosis, en la que en verde se demuestra cómo la dosis va disminuyendo a medida que nos alejamos de las fuentes de exposición. Y en cuanto al mecanismo de blindaje, en los procedimientos de neuroradiología se recomienda la utilización de mamparas plomadas suspendidas en el techo, las cuales constan con características que permiten atenuar de manera eficiente la radiación dispersa que se genera a nivel de cabeza y cuello y que puede llegar a afectar al personal médico. Es importante también señalar que la utilización de mamparas no exime la utilización de gafas plomadas, las cuales siempre deben contar con una equivalencia de plomo frontal igual a 0,7 milímetros y una equivalencia de plomo lateral igual a 0,5 milímetros. También, como todos sabemos, los fotones que son dispersados tienen mayor probabilidad de hacerlo en sentido contrario respecto a la dirección de la radiación incidente, por lo que se recomienda utilizar el tubo de rayo X en posición inferior, ya sea debajo de la mesa de exploración o debajo del paciente. De esta manera, la radiación dispersa que se genere quedará retenida y comprendida en la parte inferior y cercana a las extremidades inferiores del TOE. Además, se recomienda esto ya que si el tubo de rayo X se posiciona hacia su superior, la radiación dispersa será dirigida hacia craneal, por lo que se verán comprometidos algunas estructuras de alta radiosensibilidad, como lo es el cristalino y la glándula tiroides. Es muy importante utilizar EPP. Bueno, las conclusiones de acuerdo a nuestro artículo fueron las siguientes. La radiología intervencionista puede producir exposiciones relativamente altas para el ojo, específicamente el cristalino, desprotegido de la radiación dispersa. El diseño de la sala de procedimientos de intervención, la ubicación del equipo de anestesia y los detalles del sistema de fluoroscopía afectarán en gran medida la exposición a la radiación del anestesiólogo. Con esto debemos considerar que los resultados de este estudio no necesariamente serán válidos para otro centro médico, ya que depende mucho del protocolo de protección del equipo médico del centro con que se realiza la intervención, como también de la instalación con la que cuente el mismo para sus trabajadores. Otro punto sería considerar que para el anestesiólogo los dos factores más importantes en reducir la exposición a radiación son la distancia y el blindaje, y de ser posible se debe estandarizar el uso de protectores oculares para anestesiólogos en procedimientos de
¿Aló? ¿Terminaron? Me faltó decir algunas conclusiones, pero de todo. Pero para continuar con lo que estaba hablando mi compañero, Adelante, dale nomás. los factores más importantes para reducir la exposición a la radiación al anestesiólogo ¿Ya? fueron considerados la distancia, el blindaje, ya que, como se mencionó anteriormente, la investigación los anestesiólogos no llevaban, por ejemplo, gafas de protección, gafas plomadas Disculpe, para la protección de la radiación. me conecté al internet, por eso se me... No, tranquilo, no hay ningún inconveniente. Muy bien. Por eso yo Felicitaciones. estaba hablando y me di cuenta recién que estaba volviendo a entrar el Zoom. No se preocupe, hijo. Suele pasar y es parte de lo que nos toca vivir en estos momentos. Así que, bueno, al primer grupo no le di el aplauso, así que le doy el aplauso. Y al segundo grupo también le doy el aplauso por la presentación. Excelente presentación, los felicito. Un tema muy relevante, muy interesante, donde nos damos cuenta que nosotros como tecnólogos médicos el día de mañana, dentro de una sala de intervencionismo, tenemos mucho que decir. Mucho que decir en términos de dar sugerencias, de recomendar, de guiar. ¿A quién? A los otros profesionales que no tienen formación en protección radiológica como nosotros. ¿Hay alguna duda, alguna consulta de parte de vuestros compañeros del grupo? Perfecto, muy bien. Felicitaciones, de verdad, estuvieron muy bien. A continuación, dejo con ustedes al grupo número 9 de Romina Quilopana, Fabiana Latorre, Juan Quesada, Rodrigo Figueroa, Silvio Sandoval y don Ari Gallardo. Adelante, chiquillas y chiquillos, por favor. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Se escucha y se ve muy bien, hijo. Ya. ¿Puedes agrandar la pantalla, Rodrigo, por favor? Muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, compañeros. A nosotros nos tocó el paper sobre niveles de referencia y diagnóstico de dosis en paciente local en cardiología intervencionista pediátrica en Chile utilizando franjas de edad y valores de peso del paciente. Los integrantes del grupo somos Rodrigo Figueroa, Ari Gallardo, Fabiola Latorre, Romina Quelopana, Juan Quesada y quien les habla, Silvio Sandoval. Destacar a las personas también que crearon el paper, Carlos Úbeda, Patricia Miranda y Eliseo Vano. Comencemos con la introducción. A lo largo de los últimos años, los procedimientos que han sido guiados por fluoroscopía se han utilizado con mayor frecuencia en pacientes pediátricos. Últimamente se ha demostrado que hay mucha obesidad desde que somos muy niños, producto de la mala alimentación que llevamos y gran parte del mundo le lleva. Según el reporte que ocurrió en el año 2013 de la UNCER, si no me equivoco, es el Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas. Dispusieron que el 4% de las angiografías coronarias que se realizaban en el mundo correspondía a pacientes pediátricos. Una situación bastante preocupante si observamos cómo está hoy en día la humanidad. Las dosis de radiaciones que durante los procedimientos de cardiología intervencionista pediátrica, las que denominaremos de aquí en adelante PIC, son un tema muy crítico por ser demasiado altas. Esto se debe principalmente a que los órganos y los tejidos de los niños son mucho más sensibles a la radiación ionizante y tienen mucha mayor probabilidad de sufrir daño o desarrollar tumores malignos. Esto se debe principalmente porque la tasa mitótica de un niño y la baja especificidad de las células que tienen son más propensas al daño por ADN que pueden sufrir por el producto de la radiación. Si además a esto le sumamos que tienen una mayor esperanza de vida que un adulto, hay más probabilidad de que desarrollen efectos estocásticos a largo plazo.
Según este reporte, el cual he mencionado con anterioridad, las estimaciones al riesgo de cáncer de por vida por niños que han sido expuestos antes eran inciertas. Podría decirse que es un factor a 2 o 3 veces mayor que en los adultos. Se han creado programas de optimización en la seguridad radiológica y en todas sus áreas, además en conjunto con los niveles de referencia de diagnóstico, que denominaremos de aquí en adelante DRL, deberían ser prioridad en pediatría. El registrar las distintas dosis del paciente permite también una mejor configuración y verificación de los estándares para el uso en buenas prácticas a futuro. Los científicos pensaron que las cantidades dosimétricas usadas para establecer los DRL para los procedimientos de PIC, según su categoría por edad, y por la edad del paciente, descubrieron que además de ese factor, debía agregarse como causa principal el aumento del producto dosis área, debido al peso de la persona. Que el producto dosis área vamos a denominarlo DAP de aquí en adelante. Por esto mismo se consideró la relación entre el DAP y el peso corporal para establecer DRL en niños, desde el año 2008. Con el apoyo de la OIEA, el cual es el Organismo Internacional de Energías Atómicas, se establecieron 2 proyectos de cooperación técnica y se han completado en las regiones de América Latina y el Caribe. Como resultado de esto, se establecieron programas pilotos sobre la protección radiológica y la dosimetría para pacientes procedimientos PIC. Se incluyeron capacitaciones sobre protección radiológica para pacientes y el personal enfocado en dichos procedimientos. El siguiente documento presenta dichos resultados en un programa de evaluación de dosis para pacientes que abarca los últimos 3 años en uno de los hospitales más grandes de Chile, el cual gestiona además aproximadamente el 60% de todos los procedimientos de PIC realizados en el país. Este programa de dosimetría permitió la propuesta en conjunto de las DRL locales para diferentes tipos de procedimientos y rangos de edad. Los valores de dosis de los pacientes y los DRL para los procedimientos de PIC aún siguen siendo escasos en la literatura científica, y los resultados presentados en este documento dan cuenta de ello. Los objetivos. Presentar resultados de un programa de evaluación de dosis del paciente en cardiología pediátrica, proponer niveles de referencia y diagnóstico local DRL para diferentes tipos de procedimientos. Existen diferentes tipos de procedimientos y rangos de edad. Sin embargo, además de sugerir enfoques para correlacionar los valores de dosis del paciente con el peso del área, este estudio fue el primero realizado en América Latina para cardiología intervencionista pediátrica bajo los auspicios de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Bueno chicos, yo les voy a hablar sobre materiales y métodos. Bueno, el estudio se realizó en el Hospital Luis Calvo Maquena, en Santiago, Chile. Ahí se puede apreciar una imagen del hospital del frontis. El sistema de rayo X utilizado fue un biplano Siemens Axiom Artis BC, que es un brazo en C, equipado con intensificadores de imagen, entre los años 2010 y 2013. 3 caracterizaciones completas en términos de dosis y calidad de imagen del sistema de angiografía se realizaron como parte del programa de aseguramiento de la calidad. Como en otros estudios similares, se utilizó la cantidad de AP, que es lo más familiar para los cardiólogos intervencionistas, que es el equivalente al aire Kerma área, que es el CAP. Según lo propuesto por la Comisión Internacional de Unidades Radiológicas, el ICRU, y se usaron también la cantidad de dosis acumulada, el CD, que es equivalente al Kerma de aire incidente sin retrodispersión al punto de referencia de entrada del paciente. Es importante tener en cuenta que para los pacientes pediátricos más pequeños, la piel suele estar más distante de la fuente de rayo X que
entre comillas, el punto de referencia de entrada del paciente establecido. Esta información es relevante para los cardiólogos pediátricos al interpretar la visualización de la dosis acumulada del paciente en la sala de cateterización y en los informes de dosis del paciente. Luego tenemos los métodos y la metodología para recopilar los datos de dosis del paciente y calcular los DRL utilizada por el consorcio europeo Sentinel. No solo se presentaron los DRL, que son considerados como el tercer cuartil de las distribuciones de datos de dosis del paciente para DAP, sino también para el tiempo de fluoroscopía, el FTE, y el número de cuadros de cine, ya que estos últimos parámetros son indicativos de los protocolos utilizados y a la habilidad de los cardiólogos también. Los datos presentados en este documento se recopilaron entre enero del 2011 y septiembre del 2013. Por cada paciente se registraron la identificación del procedimiento. En esto se registró edad, sexo, peso, altura, DAP y CD, mencionado anteriormente. El número total de imágenes de cine, que es el NF, y FT. Los datos se extrajeron de los informes de dosis del paciente producidos por el sistema de rayo X al final de cada procedimiento y los valores de dosis del paciente, corregidos con los factores de calibración adecuados. El informe estructurado de dosis de radiación DICOM no está disponible para este sistema. De acuerdo con la práctica estándar de dosimetría de pacientes para sistemas de biplano, un factor de calibración del 0,81, derivado de la atenuación de la mesa y el colchón medida para las cualidades de las de rayo X utilizadas en nuestro sistema, se aplicó los valores de DAP y CD incluidos en los informes de dosis del paciente para el brazo C frontal. Para el caso en brazo C lateral, esto no fue necesario. La muestra de procedimientos clínicos recogidos se dividió en dos grupos, el diagnóstico y el terapéutico. Y inicialmente se agruparon en 4 rangos de edad. Menores a 1 año, entre 1 año y menores a 5 años, entre 5 años y menores a 10 años, y de 10 años y menores a 16 años. También se calculó la relación de AP y el peso del cuerpo para todos los procedimientos. Y por último se utilizó la prueba de Mann-Whitney, que es el nivel de confianza del 95%, para comparar los valores de FT total, DAP, CD y números de imágenes de cine para los dos grupos de procedimientos, el diagnóstico y el terapéutico. Y también se calculó el factor de correlación de Pearson, y ambas pruebas se realizaron con el software SPSS, la versión 17.0.25. Bueno, para los resultados, en este estudio se evaluaron un total de 517 procedimientos consecutivos, de los cuales 200 corresponden a procedimientos diagnósticos y 317 a procedimientos terapéuticos, los cuales serán mostrados en la siguiente tabla. En esta tabla se evaluaron la media, mediana y tercer cuartil con respecto a los valores para tiempo de fluoroscopía, producto dosis área, acumulación de dosis y el total de imágenes cine para todos los procedimientos y sus frecuencias, donde estos datos se subdividen en los 4 grupos etarios ya mencionados para realizar los siguientes gráficos que se mostrarán a continuación. Acá en el primer gráfico podemos ver cómo se dividen los grupos etarios con respecto al tiempo de fluoroscopía para los valores del tercer cuartil, donde se ve una prevalencia en el grupo etario de vías menores de 16 años, donde el tiempo para procedimientos terapéuticos es de 23.1 minutos y para procedimientos diagnósticos de 17.4. Luego tenemos el gráfico del producto dosis área versus los grupos etarios nuevamente, donde sigue la prevalencia del mismo grupo.
¿Algún problema, Juan? Parece que tiene mala la conexión. Sí. Ahí sí. Y luego tenemos la acumulación de dosis, donde sigue siendo prevalente el mismo grupo etario. Con estos resultados, pertenecientes al tercer cuartil, son utilizados con fines de optimización de estos procedimientos, esperando que sean utilizados por otros recintos hospitalarios para comparar su realidad con la expuesta recientemente. Cabe mencionar que los resultados presentes fueron obtenidos, como mencionó ya mi compañero anteriormente, por el sistema de rayos X, pero no fueron corregidos con la posición real de la piel del paciente, ya que esto no se registró para ninguno de estos procedimientos. Bueno, en la discusión, durante 3 años se realizó un monitoreo de dosis para 239 pacientes pediátricos femeninos y 278 masculinos. Los valores medios de edad y peso del paciente para los 4 grupos de edad son los que se muestran en la tabla, de 0,3 años a 5,6 kilogramos, de 2,5 años y 12,7 kilogramos, 6,9 años, y 24 kilogramos, 12,6 años y 46,3 kilogramos respectivamente, con un amplio rango de peso dentro de las franjas de edad. Por lo tanto, un análisis de correlación entre el producto dosis área y los valores de peso ayudan a refinar la aplicación de los niveles de referencia diagnósticas locales en los procedimientos cardiológicos intervencionistas pediátricos. En la tabla que se muestra a continuación, proporciona información adicional sobre peso, altura y el índice de masa corporal para la muestra. La tabla 3 resume diferentes estadísticas descriptivas para el tiempo de fluoroscopía, el producto dosis área, la acumulación de dosis y el número total de imágenes de cine para cada procedimiento. La angioplastia pulmonar con procedimientos de stent mostró los valores medios más altos para los tiempos de fluoroscopía, de 29,6 minutos, con dosis acumulativas de 59,6 miligray y el número de imágenes de cine de 1302 en cantidad. El valor de edad, producto dosis área, fue menor que en el trabajo anterior, de 4,6 Gray centímetros cuadrados. Los valores del tercer cuartil, 8.1 y 5,5 Gray centímetros cuadrados, propuestos como DRL locales, obtenidos para cada tipo de procedimiento diagnóstico, fueron los siguientes. 1,4 Gray centímetros cuadrados, que son los normales, y 3,2 Gray centímetros cuadrados, refiriéndose a los complejos. Para los procedimientos terapéuticos, estos valores del tercer cuartil fueron 1 Gray centímetros cuadrados para la angioplastía aórtica, 2,6 Gray centímetros cuadrados para la angioplastía pulmonar, 5,6 Gray centímetros cuadrados para la angioplastía pulmonar con stent, 1,7 Gray centímetros cuadrados para las con cierre de comunicación intraarticular, 2,3 Gray centímetros cuadrados para una valvuloplastia aórtica, 0,9 Gray centímetros cuadrados para una valvuloplastia pulmonar, 1,2 Gray centímetros cuadrados para el cierre del conducto arterioso permeable con espiral, 1,9 Gray centímetros cuadrados para el cierre del conducto arterioso permeable con dispositivo y 4,4 Gray centímetros cuadrados para otros. En su estudio, Dragusin reportó valores del tercer cuartil del tiempo de fluoroscopía y producto dosis área de 11 a 18 minutos y de 4,1 a 16,5 Gray centímetros cuadrados respectivamente, para procedimientos de diagnóstico y para procedimientos terapéuticos, de 24,3 a 39,8 minutos y de 6,5 a 74,4 Gray centímetros cuadrados. Ese fue Dragusin.
Mientras tanto, Yakumakis solo investigó los procedimientos terapéuticos. Aquí los valores de edad variaron de 10,4 a 49,3. Por otro lado, hay un mayor número de estudios que detallan los valores de dosis agrupados por edad durante los procedimientos de cardiología pediátrica. Sin embargo, los documentos que analizan los valores del tercer cuartil para tiempos de fluoroscopía, producto dosigaria, dosis acumulativa o el número total de imágenes de cine para los grupos de edad, en esta investigación son prácticamente inexistentes para los pacientes pediátricos. Cuando se agrupan por tipo de procedimiento cardíaco y grupo de edad, los valores del tercer cuartil durante los procedimientos diagnósticos y terapéuticos para los pacientes más jóvenes fueron de 17,1 y 22,7 minutos, como muestra la figura 1. En anteriores diapositivas, y de 1,17 y 1,11 Gray centímetros cuadrados en la figura 2. 15,2 a 17,4 miligray en la figura 3, ahí está la figura, y 866 a 924 imágenes de cine en la figura 4, respectivamente. De acuerdo con los valores mostrados en la figura 1, las diferencias del tiempo de fluoroscopías encontrados entre los procedimientos de diagnóstico terapéutico fueron estadísticamente significativas al comparar al mismo tiempo el grupo de edad, excepto para el grupo que va de los 5 a menos 10 años en contraste. Para las cantidades de dosis, la figura 2 y 3, las diferencias entre los procedimientos diagnósticos y terapéuticos para el mismo grupo de edad no fueron estadísticamente significativas, a excepción de la dosis acumulativa en el grupo de edad de 1 a menos 5 años. Estos resultados confirman que que no hay mayores diferencias entre los procedimientos diagnósticos y terapéuticos como para los pacientes adultos en los jóvenes. También hay que señalar que los niveles de referencia diagnóstica local para procedimiento intervencionista están vinculados a la complejidad de los procedimientos cuando un hospital compara sus valores medios o promedios locales con los niveles de referencia locales publicados. Si los valores locales son más altos, se debe analizar la complejidad de los procedimientos locales, además de la configuración de los sistemas de rayos X y los protocolos de imágenes locales en su uso. Bueno, en la figura 5 y 6 muestran una correlación moderada, aunque útil para refinar el impacto del peso del paciente entre edad y el peso del paciente para todos los procedimientos terapéuticos y diagnósticos. Por lo tanto, el peso podría también ser un buen parámetro para sugerir los DRL para procedimientos de intervención cardíaca en niños. Al analizar la correlación entre edad y el peso para cada uno de los procedimientos por separado, como se hizo anteriormente en la tabla 4, encontramos que el coeficiente R2 elevado a 2 varió de 0,247 a 0,698 y el rango para el factor de correlación de Pearson fue de 0,497 a 0,835, suponiendo los valores de peso promedio para cada grupo de edad descrito en la tabla 3 y la ecuación lineal para los dos procedimientos más comunes. Los resultados de ellos fueron de 0,90 a 5,61 Gray centímetros cuadrados y de 0,7 a 4,95 Gray centímetros cuadrados, respectivamente. Es posible estimar los DRL y los valores DAP para grupos de pacientes simplemente usando su peso, independiente de su edad. En algunos casos, esto puede resultar en un mejor enfoque que calcular los valores de DRL por grupos de edad, ya que cada grupo de edad contiene grandes rangos de peso. Por ejemplo, pasar de 10 a 20 kilogramos dentro del grupo de edad de los niños de 1 a 5 años implica pasar de 1,63 a 3,25 Gray centímetros cuadrados o de 1,7 a 3,4 Gray centímetros cuadrados como DRL para procedimientos diagnósticos y terapéuticos respectivamente. Ya, en la tabla
4 con valores medios y el tercer cuartil de DAP para los diferentes pesos del paciente pueden ser usados por otros departamentos de cardiología pediátrica del país o región para comparar sus resultados con nuestros DRL locales, utilizando el peso de los pacientes en lugar de las franjas de edad. Los valores de DAP por peso corporal en nuestro estudio fueron, bueno, en este estudio, fueron 0,163 y 0,170 Gray por centímetro cuadrado para procedimientos diagnósticos y terapéuticos respectivamente, y por lo tanto muy similares. Estos valores fueron más bajos que los reportados por ONACH para diagnósticos y para procedimientos terapéuticos. Bueno, pero esto puede derivarse del programa de optimización activa aplicado en nuestro hospital para cardiología pediátrica durante los últimos 3 años. Bueno, mientras tanto, Chida reportó valores más bajos para procedimientos diagnósticos y terapéuticos respectivamente, similares a los nuestros, pero con diferencias mucho mayores entre procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Bueno, no encontramos esta escala de diferencia en el hospital con una muestra de 517 procedimientos consecutivos y en toda la gama de procedimientos terapéuticos comunes en pediatría. Para el rango de peso en nuestra muestra, los DRL locales variaron de 0,23 a 15,49 Gray centímetros cuadrados para diagnóstico y de 4 a 16 Gray centímetros cuadrados para procedimientos terapéuticos. Y bueno, en la tabla 7 se presentan los valores promedio, desviación estándar, mediana, mínimo y máximo para DAP. Para DAP, FT y el número total de valores de imágenes de cine informados en este estudio, en comparación con la encuesta reciente de Barnowey. Conclusión. Los datos presentados en este documento son un intento inicial de establecer DRLs locales, incluidos FT, DAP, CDE y números de cuadro cine, presentados para diagnóstico, valores divididos, procedimientos de diagnóstico simples y complejos, y terapéuticos, valores divididos para 9 procedimientos terapéuticos comunes, procedimientos cardíacos intervencionistas en pediatría, obtenidos de una gran muestra de procedimientos para las bandas de edad estándar utilizadas en Europa. Menor a 1, de 1 a 5, de 5 a 10 y de 10 a 16 como lo vimos en los gráficos. Analizamos la relación entre DAP en 2 centímetros Gray y el peso del paciente en kilogramos para nuestra muestra completada de 517 procedimientos, y concluimos que el valor medio resultante fue aproximadamente de 0,10 y el tercer cuartil alrededor del 0,17 para los procedimientos de diagnósticos y terapéuticos. Estos valores nos permiten una estimación aproximada fácil de DRL a partir del peso de los pacientes. De acuerdo con estos valores, los niños que pesen más de 10 kilogramos en nuestro hospital deben tener un DRL para procedimientos PI, que son aproximadamente de 1,7 a 2 centímetros Gray. O sea, Gray centímetros cuadrados, disculpa. Es decir, 0,17 por 10 es el valor de los compatibles con los DRL para las franjas de edad informadas en la tabla 4 y los valores de pesos reportados en la tabla 2. Pero puede permitir valores más refinados dentro de cada rango de edad, teniendo en cuenta el peso del paciente. Los valores de DRL presentados en este documento, incluidos DAP, FT, CD y la cantidad de imágenes de cine, podrían ser utilizadas por otros hospitales en la región de América Latina para comparar sus valores actuales y considerar si se necesitan acciones de optimización. Muchas gracias, compañeros. Eso sería nuestra presentación. Perfecto. Gracias a ustedes, muy amables. Bueno, el trabajo que acaban de presentar es un artículo que me tocó trabajar a mí, una investigación que llevamos del año 2008 en el Hospital Luis Calvo Maquena.
Y ojo, chiquillos, no solamente para este grupo, sino para el resto de los grupos, ojo con el tema del inglés. Ojo con el tema del inglés. Ustedes son muy jovencitas, muy jovencitos, y la invitación que tiene también este trabajo que estamos haciendo en protección radiológica, esto de exponer, tiene varias dimensiones. Y una de esas dimensiones también es colocarlo a usted enfrentado a la necesidad de que ustedes tienen que manejar lo mejor posible el idioma inglés. Yo no estoy diciendo ni hablarlo, ni estudiar en inglés, sino que el poder entender este tipo de documentos que son técnicos. ¿Ya? Así que la invitación es a que sigan profundizando su conocimiento en inglés. Si tienen la posibilidad de hacer algún curso, háganlo, porque sin duda el inglés marca una diferencia, es un sello diferenciador que te potencia a ti en comparación cuando tú estás compitiendo con otras personas. Entonces, eso los quiero felicitar, ¿ya? E invitar a que puedan avanzar en eso. Tengo la duda si este grupo me mandó el PDF. ¿No lo mandó? Sí, profe, la semana pasada. La semana pasada, ya. Porque entonces el grupo que me lo entregó ahora fue el grupo número 7. Fue el que me lo entregó recién. Bueno, ¿hay alguna consulta, alguna duda con respecto a la presentación de sus compañeras, compañeros? ¿No? Muy bien. Bueno, en rigor, esta sería nuestra última clase del semestre. La próxima semana, en este horario, vamos a tener la prueba. La prueba va a ser del mismo estilo que la primera evaluación, así que tengan cuidado. Lo importante es que traten de tener opciones de conexión para que no vayan a tener problemas con el internet. El internet se cae y se corta la luz, no hay nada que hacer y eso se entiende. Así que estudien todas las cosas que hemos visto. Las presentaciones no entran en la última prueba. Las presentaciones no entran en la última prueba. También les quiero indicar que para poderle ayudar en cuanto al estudio mismo, recuerden que nosotros en el curso siguiente de garantía de calidad, donde yo voy a ser su profesor de cátedra, eso ya me lo asignaron, vamos a ver todo lo que es normativa y legislación. Y recuerden ustedes, tenemos que ver, repasar todo lo que son magnitudes y unidades. Por lo tanto, de inmediato les digo, para quitarles presión, para quitarles, en el fondo, exigencia, no voy a preguntar nada de magnitudes y unidades en la última prueba, ¿ya? Eso lo vamos a ver en garantía de calidad, para que estén claros y se puedan enfocar en los temas de estudio que hemos estado viendo a lo largo del semestre, pero insisto, con el mejor espíritu, con el ánimo de generar las condiciones más idóneas para ustedes en este semestre a distancia, es que he tomado esa decisión, porque esa materia la vamos a ver en el curso de garantía de calidad. Bueno, yo les quiero agradecer a cada uno de ustedes la atención dispensada durante este semestre, pedirles las disculpas del caso por todos los errores que puedo haber cometido a lo largo del semestre, así como para ustedes, para mí también fue una nueva experiencia el tener que dictar una asignatura a distancia, y obviamente uno como ser humano siempre está sujeto a cometer errores, generar aprendizaje. En ese mismo sentido me quiero adelantar y decirles que, como por política institucional, nosotros sí debemos utilizar una plataforma educativa. Lo que tengo yo pensado realizar en el curso de garantía de calidad es usar nuevamente la plataforma UTAMED, pero con el aprendizaje, con la retroalimentación que recibimos ustedes, tanto en este curso de protección como en el curso de metodología, en cuanto al trabajo de las fichas. Lo que yo tengo pensado realizar, y se lo adelanto desde ya, que va a ser la metodología de trabajo, dado que uno tiene que aprender de todo esto, es que nosotros el próximo semestre vamos a tener semana por medio una clase sincrónica como esta.
¿ya? Una clase sincrónica como esta. ¿Y por qué semana por medio? Porque vamos a dejar la semana que no tengamos trabajo sincrónico a través de Zoom, esa semana ustedes van a trabajar en la plataforma, de manera tal que en la semana que tienen clase sincrónica conmigo no tengan que hacer nada en la plataforma. Entonces, así vamos a ir usando los dos medios, va a ser mucho más didáctico para ustedes, y desde ya los quiero invitar a que se puedan focalizar en el próximo semestre para que puedan seguir avanzando en esta educación que, dado la pandemia, hemos estado obligados todos a reinventarnos, y gracias a la tecnología podemos seguir dándole viabilidad a la educación superior, en este caso de la Universidad de Tarapacá. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, por favor que lo pueda decir ahora. Profe, la prueba es la otra semana, ¿cierto? Exactamente. La prueba final es el próximo miércoles de 6 a 7:30 de la tarde. Va a durar 1 hora y media. Bueno, cualquier... Profe, lo que le debemos... Perdón, primero Silvio. Si va a ser el mismo formato que el anterior, profe, en la misma plataforma. Lo mismo, voy a hacer exactamente lo mismo, porque dio bastante buenos resultados y la revisión de la prueba es muy amigable. Los resultados están en forma instantánea. Así que va a ser de la misma manera. No la misma pregunta. Fabiola, ¿usted quería decir algo? Sí, respecto a los que le debemos la primera prueba. ¿Están reprobados? No, mentira. No, Fabiola, dé tranquilo usted su prueba, y era otra compañera que también tuvieron problemas, dé tranquila su prueba, y ahí, una vez que den esa prueba, se contactan conmigo para que coordinemos cuándo y en qué horario, cuándo, y el dónde es virtual, dan esa evaluación. Súper, profe, gracias. Okay. Bien, si no hay más dudas, no hay consulta, cualquier cosa que se quiera. Yo, profe, una. Extrañaba que Manuel Calquín no hablara. ¿Qué pasa, Manolo? Gracias, profe. Manolito. No, le iba a preguntar, profe, con varios compañeros tenemos algunas décimas, ¿qué pasaba con ellas? Sí, espera un poquito, Manuel, antes de contestar lo suyo. Yo públicamente lo quiero destacar a usted como un alumno que ayuda a que se mantenga esta conexión entre el académico, entre el profesor y el alumno, porque usted siempre genera ese espacio, esas consultas, esa interacción, y yo de verdad lo quiero felicitar por eso, porque en lo particular me ayudó muchas veces a darle continuidad a algo que es tan difícil, porque yo ahora estoy mirando el computador igual que ustedes, pero sabemos que detrás del computador hay personas que son ustedes, y ustedes ven que detrás del computador hay un señor que está tratando de hacer su mejor esfuerzo para poderle enseñar en estas condiciones, y en ese sentido le agradezco ese espíritu que tiene usted, porque se nota que es un espíritu de construcción, y eso se valora siempre, y siga por la misma agenda, Manuel. Felicitaciones. Gracias, profe. Y usted me estaba preguntando con las décimas. Sí, que somos varios. Sí, no, sí sé, si lo tengo ahí anotadito. Aprovecho a preguntar. No, tranquilo. Cerremos el semestre, vemos la nota final y cada uno se va contactando conmigo por WhatsApp y vamos cerrando su nota en particular. ¿Ya? Ok. Lo vamos viendo. Ya. Bueno, los dejo descansar porque muchos de ustedes se tienen que levantar temprano mañana. Vamos a estar entre las 8 y las 10 de la mañana, Dios mediante, cerrando nuestro curso de metodología, la parte de las exposiciones orales. Chiquillas, chiquillos, un gusto. Cuídense mucho y gracias por todo. Y siempre... Chao, profe, que esté bien. Siempre Chao, profe, que esté muy bien. ¿Cuál? Chao, profesor. Gracias. Chao, profe. Chao, que estés muy bien. Chao, profe. Chao, chao. Gracias.